Hola, soy Harold Mendoza, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia de Mecánica de Materiales y este es mi video con respecto al tema de flexión pura. ¿Se distribuyen los esfuerzos en una viga? Sería genial poder visualizar y aplicar la ecuación de flexión en ejemplos concretos, ¿verdad? Mendoza, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Un vídeo interactivo que explica la flexión pura con claridad. A través de animaciones y ejemplos, que muestra cómo calcular el momento flector, ubicar la fibra neutra y entender los esfuerzos en la sección. Ideal para estudiantes que buscan mejorar su comprensión. ¿Cómo funciona? El vídeo utilizará animaciones tipo Viteboard para explicar los conceptos. Mostrará la construcción de diagramas de cortante y momento flector. Incluirá ejemplos resueltos paso a paso. Pausas interactivas para que el espectador analice y responda preguntas antes de continuar. Y podrás interpretar diagramas de manera efectiva, mejorando tu habilidad para diseñar vigas y ejes. Mejor comprensión visual de la distribución de esfuerzos. Dominio de la ecuación fundamental de flexión. Capacidad para interpretar diagramas de cortante y momento. Aplicación práctica en el diseño de vigas y ejes. Mayor preparación para exámenes de mecánica de materiales. ¿Suena interesante? Ahora entraremos más en contexto con el tema de flexión pura, abarcando la mayoría de conceptos básicos, los cuales nos ayudarán a interpretar y entender de mejor manera este tema. ¿Qué es la flexión pura? La flexión pura es el estado en el que un elemento estructural como una viga está sometido únicamente a un momento flector constante, sin que exista fuerza cortante. En términos simples, es cuando una viga se curva solamente por un momento, sin cargas transversales actuando directamente en ese tramo. ¿Qué ocurre en la sección? Cuando hay flexión pura, las fibras superiores se comprimen. Las fibras inferiores se estiran, tracción. Existe una línea llamada eje neutro, donde el esfuerzo es cero. Fórmula del esfuerzo por flexión. Donde M igual a momento flector. Y igual a distancia al eje neutro. Y igual a momento de inercia. El esfuerzo máximo ocurre en la fibra más alejada del eje neutro. Ejemplo sencillo. Si sostienes una regla por los extremos y la presionas hacia abajo en el centro, la regla se curva. En la parte superior hay compresión y en la inferior tracción. En la zona central eje neutro no hay esfuerzo. En resumen, la flexión pura es el comportamiento de un elemento sometido exclusivamente a un momento flector constante, donde se generan esfuerzos normales linealmente distribuidos y no existe esfuerzo cortante. La carga axial excéntrica ocurre cuando una fuerza axial no pasa por el centroide de la sección transversal. Esta desviación genera una excentricidad P. Debido a ello, además del esfuerzo axial directo, se produce un momento flector igual a M igual a PE. Esto significa que el esfuerzo ya no es uniforme, sino que varía linealmente en la sección. En un lado puede haber mayor compresión y en el otro incluso tracción. Si la carga actúa en un plano de simetría, solo se produce flexión en un eje y no aparece torsión. Cuando la excentricidad es pequeña, toda la sección permanece en compresión. Si es grande, parte de la sección entra en tracción. El núcleo central es la zona donde debe aplicarse la carga para evitar tracción. En una sección rectangular, el límite aproximado es S menor o igual que H barra diagonal 6.
cargas transversales, el esfuerzo cortante es cero. El diagrama de momento muestra un valor constante igual a P. En vigas, el cortante depende de las cargas aplicadas. Este fenómeno es fundamental en el diseño de columnas y pilares. Una mala consideración de la esteticidad puede provocar fisuras o paleo. Por ello, siempre se verifica el esfuerzo máximo respecto al admisible. La carga excéntrica es uno de los casos más importantes de análisis combinado en mecánica de materiales. El diseño de vigas y ejes es fundamental en la mecánica de materiales porque estos elementos soportan cargas y transmiten esfuerzos en estructuras y máquinas. Las vigas trabajan principalmente bajo cargas transversales que generan momento flector y fuerza cortante. El momento flector produce esfuerzos normales que se calculan con la fórmula sigma igual a ma y barra diagonal i. Estos esfuerzos son máximos en las fibras externas y cero en el eje neutro. Además de la flexión, en las vigas aparece el esfuerzo cortante, causado por la fuerza cortante interna V. Este esfuerzo se determina con la expresión tau igual a VQ barra diagonal a IB. En secciones rectangulares, el cortante es máximo en el eje neutro y nulo en los bordes. En vigas largas predomina la flexión, pero en vigas cortas el cortante puede ser crítico. El diseño debe garantizar que los esfuerzos no superen los valores admisibles del material. También es necesario controlar la deflexión para evitar deformaciones excesivas. Por otro lado, los ejes son elementos que transmiten potencia y movimiento rotacional. Están sometidos principalmente a torsión, aunque también pueden experimentar flexión. El esfuerzo cortante por torsión se calcula con tau igual a tiar barra diagonal j. En ejes macizos, el esfuerzo máximo depende del diámetro y del torque aplicado. En muchos casos se presenta carga combinada de flexión y torsión. Para su diseño se utilizan criterios de falla como 3K o von Mises. Es fundamental considerar factores de seguridad y concentración de esfuerzos. En conclusión, el diseño de vigas y ejes busca asegurar resistencia, rigidez y funcionamiento seguro bajo diferentes tipos de carga. El estudio de la flexión, la carga axial excéntrica, los diagramas de cortante y momento flector, y el diseño de vigas y ejes permite comprender de manera integral cómo se comportan los elementos estructurales y mecánicos frente a diferentes tipos de carga. La flexión explica la distribución de esfuerzos normales en una sección, mientras que el esfuerzo cortante muestra cómo actúan las fuerzas internas que pueden provocar fallas por deslizamiento. La carga excéntrica demuestra que la combinación de esfuerzos incrementa el riesgo estructural si no se analiza correctamente. Los diagramas internos son herramientas esenciales para identificar puntos críticos. En el diseño de vigas y ejes se deben considerar esfuerzos combinados, rigidez y factores de seguridad. Todo este análisis garantiza estructuras seguras, eficientes y económicamente viables.